Hola. Bueno, como vamos justitos de tiempo, el siguiente, bueno, en la mesa redonda vamos a integrar un nuevo invitado. Mientras tanto, podéis ir, los que tengáis preguntas para Mayus, podéis levantar la mano y lo vamos viendo. Vale, un segundo. Mayus, por favor, Perdón. ¿te puedes sentar? Mientras, Javier González Casado se va a integrar en la mesa redonda con Bill Boyd y con Mayus Chávez. Para que pasemos al turno de preguntas. Lo que pasa es que Javier, que es uno de los responsables de proyectos del programa de Educarred de Fundación Telefónica, nos va a hablar de algunos de los nuevos proyectos en primicia que están preparando. Mientras preparáis la presentación, podemos ir atendiendo algunas de las preguntas. Bill, could you please sit down with us? Thank you. Hola, en primer lugar, agradecer a la profesora Mayus su plática, muy interesante, y además me ha devuelto, en mi caso, a mi infancia, pero yo tuve la suerte y el privilegio de disfrutar de una educación primaria en las claves en las que la profesora propone. Mi duda está en que en la época en que yo estudiaba primaria, hace mucho tiempo, la tecnología que disfrutábamos era un reloj digital a lo máximo, y sin embargo pudimos disfrutar de el método procedimiento que nos está planteando. Mi cuestión es, ¿no será que el problema y el quid de la cuestión no está tanto en la tecnología como en los procesos, procedimientos y metodologías, que la tecnología actual facilita y multiplica exponencialmente, y no en aplicar? Lo digo porque nos podemos encontrar que los políticos, sobre todo, recojan comentarios o planteamientos como el suyo y digan, vale, pongamos ordenadores en las clases. Y creo que esa no es la solución. Esa no es la solución. La tecnología multiplica y facilita la filosofía que subyace por debajo. Y por último, un pequeño comentario en defensa de la memoria. Yo creo que renunciar al cultivo de la memoria es amputarnos una herramienta fundamental como seres humanos, ¿no? Es decir, creo que, desde luego, la educación dialógica, el debate, el proceso de intercambio es fundamental, pero como renunciemos a la memoria, al final dejamos una parte de nuestro ser abandonada. Gracias. La realidad es que no vas a dejar la memoria de un lado. La realidad es que vas a facilitar que la memoria se expanda. La memoria tiene tenemos una memoria de trabajo, tenemos una memoria a corto plazo, a media o a largo plazo. Entonces lo que vas a hacer es facilitarle a la memoria que puedas tú acceder a ella, o que los conocimientos que tienes almacenados en esa memoria tú las puedas obtener de una forma más sencilla. Realmente es facilitarle a la memoria que puedas almacenar más información. Realmente no es que no memorices o no practiques, lo vas a hacer. El niño lo va a lograr y lo va a hacer, pero lo que no queremos es que esa memoria, que es la memoria de trabajo, que nada más la tiene para poder pasar un examen, es la única que él piense, el niño, que es la que le sirve, ¿no? Javier, ¿estás preparado para empezar? ¿Sí? Que falta un detalle, ¿ya vale. se puede? Luego volvemos, porque yo creo que hay cosas interesantes que has dicho que tenemos que retomar. ¿Hay alguna pregunta más breve? Porque enseguida vamos a pasar con la presentación de Javier. Por último. Capaz. No se oye. Lo más rápido posible que sea capaz. Lo primero, gracias. Has dicho una cosa buenísima. Educar es enseñar a tener opinión crítica. Vale. Educar es enseñar a tener opinión crítica. Antes lo que hacíamos era formar. Claro. Con lo cual sí que hay un cambio. Yo le llamo peripatéticos digitales, porque en el fondo es lo mismo, es volver a la conversación como fórmula de educación. Pero lo que no entiendo, no sé qué te parecería, lo que no entiendo es salimos del aula a través de Internet, salimos al mundo a través de Internet, pero ¿por qué no salimos también al mundo real? O sea, por ejemplo, con un ARC, con un Augmented Reality Game, o sea, un juego puedes perfectamente estar jugando, aprendiendo en una realidad, aprendiendo algo de historia, aprendiendo algo de geografía, aprendiendo, con lo cual no solamente lo apliquemos dentro del aula, sino que salgamos también, ese salir al mundo a través de Internet, salgamos también al mundo a través de... Y muchas gracias, por cierto. ¿De qué?
Sí, precisamente por medio de estas redes de comunicación es cuando sales al mundo. Nosotros encuentran un sentido. Simplemente como un ejemplo, el que les ponía, el hablar inglés, el niño sale al mundo y se da cuenta que se puede comunicar con niños en otros países, que son iguales que él y que juegan a lo mismo, pero que tienen a lo mejor una cultura distinta, y aprendes en colaboración. Yo creo que hay un punto que yo creo que luego lo vamos a un poco por respeto a las ponencias lo que queda por presentar, no va a entrar al trapo, pero el tema de los ARGs, por ejemplo, los juegos de realidad alternativa integrados dentro de lo que es la propia dinámica educativa, como los videojuegos, los serious games, ahora mismo es impresionante el nivel de conocimiento que está teniendo los propios alumnos, los propios padres de todo este tipo de estrategias educativas. En ningún momento Transmedia, y eso luego lo explicaremos un poquito más en detalle, implica dejar fuera el lápiz, el papel, el libro, la experiencia viva en primera persona. Lo ha explicado Bill antes, al principio, cuando he dicho educar, enseñar, hablar de la orografía de un terreno es un poco árido. Que vayan y toquen, o sea, que esto es una montaña, vamos a subir, ¿vale? Y luego hablamos, pero ya has subido a la montaña. Pues lo mismo con todo. O sea, la interacción que plantea Mayús a mí me parece estupendo, porque yo como padre de familia, uno de los grandes problemas que he tenido es enseñar a mis hijos, y como profesor, cuando he tenido alumnos, explicarles en un quinto curso de carrera de comunicación audiovisual, señores, aprendan inglés, pero no porque lo marca el programa, sino porque lo vais a necesitar. Llegará un momento en que tendrás que firmar contratos de trabajo profesionales, facturas, y tendrás que negociar letra pequeña en inglés. Entonces te darás cuenta de, ¿por qué no habré aprendido inglés antes? Entonces están las experiencias intensivas. Luego volvemos, ¿vale? Javier, sí, ¿ya estás preparado? Yo estoy preparado, no sé si la pantalla está preparada. ¿Podemos dar paso a Javier? Sí, realmente sobre la base de lo que ahí aparece. Bien, pues nada, en cuanto termine la presentación de Javier, si os parece, ya comenzamos un poco el debate. Como tengo una tendencia natural a moverme, cojo el receptáculo este. Me lo va a dar. Sí. Lo que no funciona es esto, ¿no? Tengo que dar. Claro, si es que la tecnología. Bueno, os comento así un poco, llenando el vacío que tenemos en este momento, que lo que nos va a comentar precisamente Javier es una experiencia, hasta el momento es una primicia, es un proyecto en el que ellos en Fundación Telefónica, en el programa Educarred, están trabajando. Por si no conocéis, supongo que muchos de vosotros estáis familiarizados con lo que es Educarred. Pero bueno, Javier. Vale. ¿Se oye, no? Sí. ¿Se oye? Sí, vale. Mi nombre es Javier González Casado. Trabajo en la Fundación Telefónica desde hace 3 años, y por la corbata sabréis que soy de Telefónica, ¿vale? Porque, es signo inequívoco y distintivo emblemático de la empresa. Es verdad, pero tú eres jefe, Pepe. La Fundación Telefónica lleva ya casi 14 años con un programa que es emblemático en la educación en España, porque se ha empeñado durante esos 14 años en profundizar cómo apoyar a la mejora de la calidad educativa a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, incorporando las tecnologías. Es muy, muy específico, pero yo creo que es relevante decir que, como lo que sabemos hacer como telefónicos es saber de qué van las tecnologías de información y comunicación, ¿por qué no podemos poner a través de nuestra fundación nuestros saberes para que esto de la educación pueda mejorar con las TIC? Ha ido, con 14 años de las TIC, es un mundo inmenso, y ha ido dando muchos cambios, evoluciones, mejoras y demás en nuestro quehacer cotidiano desde el programa Educarred. Pero siempre ha habido una constante, que ha sido la investigación, investigar, analizar, estudiar y demás. Y el proyecto que voy a presentaros ahora está un poco vinculado, no voy a presentar todo el proyecto, voy a presentar una pequeña parte, pero sí que es un proyecto que nos ha generado bastante interés interno primero, y creemos que va a despertar enorme interés en la comunidad educativa y los versados en tecnologías, cuando se plantea el punto central de este proyecto, que es tan sencillo como ¿cuáles son los modelos educativos con soporte en la tecnología de cara a futuro? Modelos educativos refieren a, estamos en una cultura digital 2.0 en el siglo XXI.
es archisabido la metáfora de que qué tipo de clases y qué tipo de escuela tenemos, que no tienen referencia a esa cultura digital. Por tanto, hay que repensar los modelos educativos con el soporte de la tecnología y sobre todo hacer el esfuerzo de lo que estamos poniendo aquí. Primero, comprender este mundo de los modelos educativos con la tecnología. Pues no tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es muy importante, cuanto las actitudes, las preferencias, las motivaciones, las necesidades no cubiertas y los comportamientos de los estudiantes. Pero también, aparte de los estudiantes, también los actores clave, pues los profesionales de educación, los prescriptores, los que influyen en este mercado. Y una vez que conocemos esas necesidades, esa realidad, vamos a hacer el esfuerzo de futurizar, de proyectar a futuro. Porque es verdad que en la propia realidad actual sacaríamos muchos datos, pero tenemos que imaginarnos cómo para el 2015-2020 esa realidad puede ir transformándose, ¿no? Y entonces queremos saber cómo es el futuro desde las tendencias que estamos ya observando, tendencias socioculturales, formativas y tecnológicas. Ojo que no estamos hablando de tendencias tecnológicas. Cuando nosotros planteamos este estudio, quisimos replicar lo que todos conocéis del informe Horizon, pero no nos satisfacía, aún a sabiendas de lo importante que es el informe Horizon, no nos satisfacía porque no miraba todo el contexto sociocultural que creemos tiene que estar vertebrando la futurización de los modelos educativos con las tecnologías. Por tanto, es un mercado en el que tiene que buscarse un análisis más contextual, más ecológico. ¿De acuerdo? Y por eso mismo hemos incorporado un estudio que es bastante enriquecedor y que esperemos que prontamente lo podamos presentar en público. Una vez que hemos proyectado a futuro las tendencias, indudablemente queremos definir los potenciales modelos educativos que en el futuro podríamos imaginarnos. Modelizando, pues de cómo se hace en estos casos, a modo de ideales weberianos, ¿no? De cómo entenderíamos que en un futuro pudieran ser los tipos de escuela que cubrirían las necesidades y las expectativas de los agentes involucrados. No voy a entrar al detalle de cómo hemos hecho el estudio. El estudio es bastante enjundioso. Hay trabajo de análisis de contexto, investigación etnográfica, se ha hecho investigación cuantitativa con estudios muestrales significativos, en la primera fase de la comprensión. En la segunda de proyectar a futuro ya hemos hecho la entrevista con los expertos, hemos visto la proyección de necesidades y en el último fase de definición de modelos hemos trabajado en workshop de ideación, hasta tener un poco la idea más o menos clara de lo que queríamos poner en debate y discusión. Ojo, esto no es un estudio para sacar grandes conclusiones o para decir es que el futuro va a ser esto, no. Es poner los paradigmas que creemos que hay que utilizar para interpretar la realidad a futuro y poder discutir y debatir sobre estos aspectos, ¿no? El punto que quería yo tratar es en el ámbito segundo de tendencias a futuro y evolución de los escenarios, un aspecto que me parece relevante para el debate que tenemos aquí y que estamos trabajando en Transmedia and Living Lab, ¿no? Que es un poco esa proyección a futuro de las necesidades de los estudiantes y de los agentes. Y hemos visto que podemos identificar claramente 4 macrotendencias generales, socioculturales, para comprender esas transformaciones estructurales en las que ya estamos inmersos y que van exponencialmente a verse reflejadas en el futuro. Esa evolución de la sociedad marcará también cómo pueden interpretarse, como he dicho anteriormente, los modelos educativos, ¿no? Y para cada una de esas macrotendencias se han caracterizado principales tendencias, que es lo que voy a contar quizá muy ligeramente, pero que vosotros rápidamente vais a identificar claramente ejemplos aparte de los que pongo aquí, ¿no? La primera macrotendencia habla de la contribución. Al futuro veremos una sociedad más contributiva. Significa esto, vamos a ver cómo se incrementa la capacidad de influencia de los individuos en la toma de las decisiones públicas, mediante su organización en grupos con objetivos comunes. ¿Y eso cómo lo podemos observar? ¿Con qué tipo de tendencias? Por ejemplo, la inteligencia acumulativa, la tendencia de la inteligencia acumulativa. Se entiende cómo vamos a ir viendo, y estamos viendo ya que se generan contenidos de forma grupal y compartida entre los agentes. Tenemos una página web muy interesante que es Sofía, y ahí ves como en esas redes educativas online americana, pues es una plataforma de compartir recursos, de generación y de contrastación entre los principales agentes, docentes, alumnos y demás, ¿no?
Y curiosamente aquí en España tenemos otros tantos de recursos que se están poniendo. No solo tenemos Teaching, Innovar y Crea. Tenemos ejemplos en los que ya se van viendo cómo se generan redes sociales de compartir capacidades, recursos y experiencias. Siguiente tendencia, reciprocidad. Se promociona el intercambio de bienes, de conocimientos y de experiencias. Por ejemplo, el Trade School. Son trueques educativos donde yo ya no intercambio por dinero, sino por mi capacidad de enseñar, demandando algo al cambio, que también puede ser mi necesidad de aprender. Y también la tercera tendencia es la ecológica. La preocupación por aportar un valor y minimizar el impacto ecológico de nuestras actuaciones. Y por ejemplo aquí tenemos el Center for Ecology, Eco-Literacy, una educación ecológica, ¿no? Esa educación en la sostenibilidad, en la aprender a través de la naturaleza cómo hay que respetar el medio ambiente y respetarnos a nosotros. Siguiente macrotendencia, hibridación. Hay una ruptura y una modificación de las estructuras tradicionales, tanto de los espacios temporales como sociales y de propiedad. Tres tendencias también claramente definidas. Ubicuidad. En cualquier lugar, en cualquier momento, a mi disposición. Antes ha estado hablando la ponente de todo lo que son los múltiples dispositivos para poder acceder a contenidos, a experiencias y demás. Aunque es un ejemplo que hoy en día ya está, entre comillas, en desuso el concepto Nokia, sin embargo, Nokia ha sido muy revolucionario en planteamientos educativos. Y para mí es emblemático hablar de Nokia Education Delivery porque trabajaba mucho el ver cómo se puede acceder a los contenidos en entornos desfavorecidos. Tuvimos, de hecho, un ejemplo con ellos trabajando en Latinoamérica y ese software especial que utilizaron para profesores como ONGs pues servía para acceder a vídeos multimedia que apoyara o soportara las clases magistrales de los docentes, como respaldo y apoyo escolar. La segunda tendencia, la no propiedad. El sentido de la propiedad tradicional de esto es mío cada vez va diluyéndose. La cuestión es que el saber no necesita un continente propietario, sino que puede expandirse en redes. Y, por ejemplo, este ejemplo de Czech de no compres libros, pues lo puedes alquilar y devolver. Cada vez, indudablemente, en el ámbito de lo digital es más lógico. O el de los roles múltiples, como última tercera tendencia, que ya conocemos la experiencia de Sugatra sobre The Hole in the Wall, donde el método en la India rural, pues vas viendo en esa metodología de aprendizaje compartido cómo los Homo sapiens sapiens de 4 a 12 años aprenden colaborativamente y complementándose enormemente a la hora de descubrir valor en un agujero del mundo que es Internet. Tercera macrotendencia sería la hiperestimulación. Aquí ya estamos bastante acostumbrados a escuchar cómo estamos sobredimensionados de información, de recepción de información y de conocimiento y lo difícil que es bregar en este mundo. Sin embargo, es una tendencia que va incrementándose, como decía anteriormente, exponencialmente. Es recepción y sobrecarga de estímulos externos, que se puede entender como instantaneidad, aquí y ahora, búsqueda de satisfacción inmediata, anticipando los deseos. Hot seat es ya uno de los usos de redes sociales en clase, como el móvil le sirve al profesor para saber en votaciones qué tal va, qué tal no va el feedback de sus alumnos. O el mundo de la recreación, cómo a través del juego, que también hemos estado hablando anteriormente, y del entretenimiento, se realizan actividades educativas cotidianas. Pas a pas, pues aprender jugando con stop motion es un ejemplo. Desintoxicación. ¿Cómo trabajamos la sobreabundancia de datos y la relevancia de los mismos, la criticidad de los mismos? Pues a través, por ejemplo, de este ejemplo de Blackboard Mobile, ¿no?, en el que se busca pues soluciones para poder manejar el exceso de información y categorizarla. Por último, el tema de la protección, que tanto preocupa a los padres o a los educadores, cómo se trabajan con herramientas como Power School, donde puedes estar controlando aquellas cosas o supervisando, la palabra control suena como muy intervencionista, supervisando y catalogando aquello que es accesible según la capacidad que estimas necesaria para ampliar
la libertad en la psicología evolutiva del alumno o de tu hijo. Y la última macro tendencia hablaría de la experimentación. Si no lo veo, no lo creo. Tienes que posibilitar con las nuevas tecnologías cada vez más la capacidad de experimentar, de trabajar de implicar vivencialmente a los alumnos y en el proceso educativo pues a todos los agentes, ¿no? Con dos tendencias claras: la sensorialidad, que cada vez más en boga, ¿no? Aplicar los 5 sentidos a todo el potencial experimental del aprendizaje. Microsoft Surface 2.0 pues es cómo tocas la información de forma colaborativa. Y la personalización, cómo vas personalizando tu experiencia como docente o como alumno para que sea algo propiamente tuyo, central. Aquí pues tenías el Flat World Knowledge, ¿no? Libros personalizados que el profesor puede modificar según lo que él estime oportuno. Esto es una de las tendencias que cada vez más incluso las grandes multinacionales educativas de contenidos como Pearson lo tienen muy claro y están generando redes y también de aprendizaje compartido y de intercambio de libros personalizados por parte de los docentes. Estas 4 macro tendencias nos han servido para hacer el último trabajo, que eso ya lo podréis leer en el vídeo, cuando presentemos el libro, que hablaría un poco de los grandes escenarios donde a futuro podríamos movernos. Esos escenarios a futuro, y con esto ya termino, no dependerán de lo que nosotros creamos o pensemos, sino de la propia evolución de las culturas de los países donde la tecnología afecte de una manera u otra. Me explico. No es lo mismo cómo vaya a evolucionar Estados Unidos con las tendencias tecnológicas por la propia idiosincrasia cultural de Estados Unidos que lo que puede ser Sudáfrica o Brasil. Y de hecho, en el propio informe se ve claramente que los escenarios son muy distintos y que las tendencias tecnológicas, o que la tecnología, genera una tendencia metodológica y modelos de formación diferentes. Ni mejores ni peores, diferentes, porque son realidades distintas. Y en estos escenarios, apunto ya muy brevemente para concluir, en estos escenarios lo que estamos viendo es que el modelo pedagógico actual sí o sí va a evolucionar. Y dependiendo de lo proactivo que seamos para leer las señales de los tiempos, podamos ir trabajando esos escenarios para generar nuestro propio modelo o nuestros propios modelos en nuestros países. Tendremos un escenario de enseñanza estimulante, cuando esas dos tendencias que predominan, la hiperestimulación y experimentación, son las que corresponden a un país. Este modelo, por ejemplo, posiblemente sea el propiamente estadounidense, ¿no? Y ese enseñanza estimulante que trabajaría, fundamentalmente contenidos que sean estimulantes e interactivos. Y en esos entornos los modelos tendrán que trabajar este tipo de tendencias. O un escenario más, por ejemplo, del ámbito de Latinoamérica, que es donde estamos trabajando nosotros más como Fundación Telefónica, es donde más se trabaja el aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Porque las tendencias son más de hibridación y de contribución. Y en este escenario tendrás que trabajar la enseñanza-aprendizaje en comunidad, con un trabajo de colaboración y de creación conjunta. O escenarios totalmente mezcla de las 4 tendencias, como aprendizaje personalizado, donde por una parte vas a trabajar el aprendizaje en red y también los agentes van a actuar como proveedores de servicios educativos, de tal forma que será una especie de proactividad, una proactividad en red, proactividad donde tú personalizas, pero también donde tú contribuyes y colaboras con otros. Esos escenarios nos tendrían que llevar a modelizar, y en el libro también proponemos, a partir de esos escenarios, 5 modelos tentativos para explicar cómo pudieras concebir las clases, los modelos educativos de ese futuro. Y hasta aquí puedo leer, porque el libro no está presentado. Y como yo he venido a hablar de mi libro, pero hasta un punto, pues lo dejo aquí. Pero muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier. Bueno, Javier, te invitamos a sentarte en la mesa con el resto de los ponentes. Yo, antes de dar paso a lo que es un poco el turno de preguntas de la mesa redonda, sí que me gustaría un poco hacer un pequeño reset, recordar que estamos hablando de transmedia, que no me gustaría que perdiéramos el referente. Sé que va a haber muchas, dentro de los perfiles que estoy viendo a nivel profesional de gente que está tuiteando y que están enviando mensajes, podemos encontrar 2 grandes grupos. Un grupo principal hoy, que es educadores, por supuesto, gente vinculada al mundo educativo, curiosos también, por supuesto, pero dentro del mundo educativo, y otro grupo importante que no debemos descuidar, que son los generadores o productores de contenidos
para estos entornos educativos, ya sean productos audiovisuales, sean productos interactivos, sean videojuegos, sean productos sociológicos, productos del tipo que sea, ¿vale? Entonces, como aquí lo interesante es que busquemos un poco esa unión a la hora de hablar de transmedia. Ayer hablábamos en transmedia y creación de algo que me gustaría poner encima de la mesa, que es un concepto que yo creo que da mucho juego, que es el tema de los story worlds. Story worlds, o lo que llamamos los transmedia story worlds, podríamos decir que son ecosistemas narrativos. Suena un poco rara la pregunta, pero bueno, generar un ecosistema narrativo es generar un entorno que puede ser abierto, puede ser cerrado, puede ser controlado, más, menos o nada, depende de lo que queramos conseguir. Hay gente que es partidaria de decir, perdamos el miedo a perder el control y veamos qué pasa. Bien, en educación podemos hacer lo mismo. Si nos llevamos ese elemento a lo que serían ecosistemas narrativos, transmedia, educativos, estamos llevando el terreno de ayer a otro campo, que es la educación. Y aquí me gustaría dejarlo. Y a partir de aquí me gustaría que, primero, si vosotros tenéis algún comentario que hacer a modo de pequeño lanzamiento de dardos al público, o si no, pasamos directamente con las preguntas. Javier, tú que eres el último en llegar, ¿quieres hacer algún comentario? Pues sí, porque indudablemente me gustaría saber cuántas interacciones tenemos aquí, en este auditorio, que rompan con los modelos de cultura 1.0. Me explico. Ahora mismo, el porcentaje de tuiteros o de que están buscando información o están siguiendo el video streaming es significativo. Podrá ser mejor o peor. La visión tradicional diría, hazme caso, que vamos a hacer una visión face to face. Pero es cierto que cada vez va a ser más complicado encontrar esa interacción, más que nos pese. Una de las conclusiones que se sacan es que cuáles son esas tendencias y cómo trabajas con esas tendencias, para poder apoyarte en los procesos, entre comillas, de enseñanza-aprendizaje, que es lo que pudiéramos estar ahora más o menos concernidos, para decir, bueno, ¿sabes que la realidad cultural es cada vez más infoxicada o genera mucho más trabajo colaborativo? Claro, a los profesores que quieran estar leyendo la realidad, tendrás que introducirles en esta tendencia. Y asumiendo esa tendencia, dices, ¿qué mecanismos, qué palancas puedo utilizar? ¿Cómo puedo utilizar todo lo que estés hablando de transmedia para decir, oye, vamos a cubrir esas necesidades y esas expectativas que ya tienen hoy en día los alumnos? Entonces, mi pregunta a vosotros es, más que vosotros a mí, mi pregunta a vosotros es, ¿cómo estáis trabajando con vosotros mismos todas estas tendencias que hemos estado un poco comentando? ¿Y cómo lo trabajáis si sois profesores? Si estáis trabajando en actividades de enseñanza-aprendizaje o trabajando en vuestra propia empresa, ¿cómo estáis solucionando la papeleta de romper con los esquemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje para adaptaros al entorno presente y futuro? Porque es la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. No es una pregunta solo para los educadores, sino para la sociedad en general y para cada uno en particular. Entonces, bueno, la pregunta queda lanzada. Bill, do you have any comments for the audience? I would add to that in my experience, teachers will learn most readily from other teachers that they know and trust. And when you try to change educational systems from the top down, it tends not to happen that way anyway. And I think what makes a difference is a small number of teachers who are innovative or subversive or brave or different, and a friend of the teacher sees them trying something different and thinks, maybe I'll try something a bit different. It tends not to come from managers and policymakers. I mean, the policymakers can say whatever they like, but real change probably comes from individuals shifting themselves a bit in some direction or other. Mayus? Yo creo que uniendo un poco esta parte de la creación y esta parte de la educación, hay un punto donde habemos gente de las dos áreas y a nosotros los educadores nos interesa conocer todos esos productos o que quien está produciendo conozca las necesidades que tenemos nosotros como dentro de los colegios, como profesores, porque si no hay esa conjunción, se produce por un lado
a veces por el uso de la tecnología, los gráficos, el diseño. Y por otro lado, nosotros tenemos otras necesidades. Entonces, si se conocen y se hace esa conjunción entre quien produce y quien necesita, pues realmente tenemos una herramienta poderosísima, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es sumamente importante para mí, este evento, donde confluyen esta parte de la creación y después impactando en la parte social, ¿no? Pues yo creo que un buen foro para poder decir y unir cómo viene la creación y quién lo va a, ahora sí que el producto, quién lo va pues quién lo va a recibir, ¿no? Quién lo va a usar, que son pues potencialmente niños y maestros, los videojuegos, qué impacto tienen y que se tiene que crear una nueva cultura para poder implementarlo, ¿no? Muy bien. Bueno, han salido puntos que antes por aquí han dicho, pues en cuanto al tema del 1.0, de volver un poco a las experiencias, que Javier lo ha dejado muy claro, o sea, vivenciales. Hay varios conceptos que yo creo que durante estos días están saliendo y mañana saldrán más, porque mañana hablaremos de transmedia y cambio social, de qué manera la conversación está cambiando, esa conversación entre los que crean contenidos y entre los que los reciben, entre los que educan y entre los que son educados, entre los niños y los padres, entre los niños y sus amigos, entre todo lo que son los diferentes actores que participan directa o indirectamente en esta conversación. Cuando hablábamos de creación, obviamente estábamos hablando, pues bueno, de gente que estaba experimentando. Ahora que hablamos de educación, seguimos hablando de gente que está experimentando, gente que quiere que las cosas cambien, que probablemente muchos estarán equivocados, según el concepto o el punto de vista a lo mejor de grandes editores o de grandes políticos o de grandes sistemas establecidos, digamos, dentro del gran sistema. Entonces ahí es donde yo creo que realmente un poco tenemos que pensar qué es lo que nosotros podemos hacer. Lo que decía Javier, ese cambio nos lo estamos aplicando, estamos empezando por nosotros mismos. Sabemos lo que queremos conseguir, porque si soy un educador y voy todos los días a clase muy motivado, pero luego realmente al final del día vengo deprimido porque no he conseguido resultados, ¿qué es lo que está fallando? Muchos se están echando la culpa a ellos mismos y dicen, probablemente soy yo el que fallo. A lo mejor el problema no es ese, lo estamos interpretando mal. Hay un sistema, es difícil cambiarlo, como dice Will, desde arriba. Posiblemente se me ocurre un ejemplo muy francamente muy sencillo y muy que para mí es un gran agente de cambio, que es un grupo que está, una fundación pequeñita que está en Estados Unidos, que se llama edutopia.org. Supongo que lo conocéis muchos de vosotros. Yo la primera vez que tuve contacto con esta gente, es una fundación, no tiene nada que ver, pero bueno, ya que estamos hablando de transmedia, creada por George Lucas. Los americanos están metidos en todo. Bien, George Lucas es una persona que está muy involucrada en temas educativos, podrá hacerlo bien, podrá hacerlo mal, pero el caso es que cuando creó esta fundación edutopia.org, es una fundación muy pequeñita, nada que ver con las grandes fundaciones de otros gurús que todos conocemos y no vamos a nombrar. ¿Su finalidad cuál era? Bueno, era una pequeña semilla, digamos, de intercambio de experiencias. Hablamos de experiencias. ¿Quiénes se conectan y quiénes participan en esa experiencia en edutopia.org? Sobre todo educadores desde comunidades rurales americanas perdidas en diferentes estados, que posiblemente jamás van a conocer lo que está pasando al otro lado del país, pero que bueno, pues se han dado cuenta de que, oye, yo estoy enseñando a los niños botánica y mira, hago esto y funciona, y los niños comentan cosas y pasan cosas, y fíjate qué bonitos son los dibujos que han hecho, ¿vale? Pues yo cojo y lo comparto en ese foro. Pero es que lo que tú estás haciendo a lo mejor a mí o a otra persona le va a servir para abrir puertas. Y dice, pues yo tengo esta tecnología aquí y no la he utilizado nunca. Oye, ¿por qué pasa que la utilicemos? O sea, el problema no es la tecnología, como diciendo, no estamos hablando de más herramientas, son muchas las que tenemos. Y yo recuerdo la época de cuando la máxima tecnología era el Casio con la calculadora, que encima no te dejaban llevarlo a los exámenes. Pero bueno, no pasa nada. Hoy en día no les dejan llevar los móviles con calculadora también a los exámenes. Pero bueno, todo eso son pequeños gags tecnológicos, ¿no? Pero la esencia a la que vamos es eso, el sistema, cómo está funcionando, la conversación, que es lo que comentaban por ahí arriba, esa conversación hay que redefinirla. ¿Es efectiva o no es efectiva? ¿Está contaminada? ¿Es tóxica? Porque incluso en algunos aspectos estamos hablando de que en algunos casos hay iniciativas educativas que pueden llegar a ser verdaderamente contraproductivas, tóxicas. Estamos generando personas, estamos generando borregos, perdonad la expresión así, de que sigan simplemente lo que marcan los libros y lo que se dice desde arriba, o estamos buscando crear personas que piensen, que entiendan valores universales. Me da igual de un color que de otro color, valores universales, que obliguen a la gente a criticar, a ser responsables y a pensar. Porque es muy fácil pensar que ahora los jóvenes no tienen valores. ¿Por qué no tienen valores? No, porque es que es una generación perdida. Los NINI, los XX, los JJ, los VV, me da igual. Llámalo como quieras. O sea, algo falla y falla en el sistema.
Ese el sistema no lo va a cambiar, porque el sistema lógicamente no le interesa. Hablamos de contenidos multimedia, transmedia, hipermedia, como lo queráis llamar. Todos esos contenidos los generan productores como muchos de los que estáis aquí. Si esperáis que los grandes editores un día digan, hoy voy a empezar a generar contenidos para que todo esto cambie, desde luego que no. Es como el tema de, mañana hablaremos petróleo, porque seguimos utilizando petróleo cuando hay 5.000 tecnologías limpias, eficientes y operativas que no se utilizan cuando son absolutamente viables. Bueno, pues todos sabéis por qué. Y con esto, digamos, simplemente pongo encima de la mesa el elemento cambio. Es una palabra para mí importante. ¿Cómo entendéis vosotros que tiene que ser ese cambio y cómo entienden nuestros ponentes que debe ser ese cambio? Así que os lanzo ahora mismo la pregunta y yo ya termino. ¿Preguntas? Bueno, tenemos una por aquí y otra por allí. Hola, mi pregunta venía desde la charla de Mayús, pero ahora me gustaría extenderla a todos los que han sido ponentes ayer y hoy. Básicamente creo que la mayoría de los que están aquí están desde el punto de vista de los productores, y con referencia a lo que decía Mayús, sí que hay muchos productores que ya están bien enterados de las necesidades y de los modelos educativos actuales, pero la preocupación del lado de los productores es que se ha visto que muchísimas empresas que se han iniciado creando productos tecnológicos con fines educativos, al final esas empresas han terminado quebrando, porque al final siempre sucede lo mismo. Ya sea la escuela pública o privada, los recursos son muy limitados, y como no sea que exista un patrocinio particular de una gran empresa, normalmente no es suficiente para que esa empresa productora pueda seguir manteniéndose. Eso por una parte. Entonces hay como una división entre lo que es el conocimiento de lo que se debe hacer y el encontrar un modelo que sea sostenible para que realmente dentro del medio educativo pueda continuar todas estas iniciativas. Es decir, muchas posibilidades, pero no hemos encontrado el modelo para que se pueda realmente esa implementación sostener a lo largo del tiempo. Vale, Mayús. Yo aquí te diría que es un poquito el modelo que de los libros de texto, ¿no? ¿Qué sucede cuando se implementan en un colegio completo? Realmente todo el padre de familia lo adquiere y lo implementa, el maestro lo va siguiendo y lo toma como una herramienta. Entonces lo mismo serían con estos nuevos productos tecnológicos, como las aplicaciones o como Alice o como los libros digitales. Si se logra, porque dentro de los colegios existe esa necesidad, nosotros necesitamos los recursos, pero también no hay difusión. Si tú buscas, como decía hace un momento Bill, si el maestro de repente encuentra que le sirve o alguien le recomienda a Edutopia y le dice, mira, aquí hay algo que te sirve, bueno, entonces lo implementa, pero no hay difusión. O sea, creo que también hemos estado trabajando en poder hacer, yo he estado trabajando en hacer una base, como una base de datos donde realmente puedan la gente que produce ofrecernos a nosotros como colegios también la oportunidad de adquirir esos recursos que ustedes están produciendo y tener esa comunicación, porque al parecer se lanzan, pero nadie los conoce. Y entonces por un lado existe la necesidad y por otro lado existe el producto y no hay la venta, vamos a decir, ¿no? El recurso. Entonces sí debe de haber esa cadena, porque nosotros una vez que lo implementemos con los alumnos, los padres de familia nos lo piden, recomiéndame, en lugar de que mi hijo esté viendo esto, dime qué le puedo dar. Entonces, si hay esa comunicación, todos nos beneficiamos, ¿no? Que realmente es algo que tú produces, yo necesito y el niño se beneficia. Perdonad un momento, hay un punto importante que yo creo que ha quedado ahora encima de la mesa, que es, sabemos que hay productores que están produciendo, que desconocen cuál es el modelo efectivo para que eso se pueda realizar, por una cuestión económica. Los centros necesitan esos contenidos, son conscientes de que los propios padres y educadores están interesados en que existan cada vez más, que haya una mayor oferta. Entonces la pregunta que pongo encima de la mesa, ¿no será a lo mejor que el propio modelo productivo, como hablábamos ayer, también debe cambiar? No debemos esperar a que alguien nos subvencione crear un proyecto o que venga un editor y diga te voy a encargar esto, sino a lo mejor generar, bien vía a través de plataformas como las que Educarred está intentando estructurar, procesos co-creativos en los que realmente generar esos contenidos, el coste sea casi ínfimo. Yo ayer estuve hablando con
con Robert Pratten y con otros compañeros, y comentaban lo mismo. O sea, es que hay un fallo de base. Queremos que las cosas cambien, pero nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Si a mí no me pagan una nómina todos los meses de esta manera y cuanto más mejor, pues no puedo producir. Mentira. O sea, hay otras estrategias, hay otras fórmulas no tan cómodas, pero van a suponer cambiar el chip. Bueno, pues si estamos dispuestos a hacer ese cambio que hemos comentado o queremos seguir manteniendo el mismo modelo. Lo lanzo en plan debate para ver un poco lo que os parece. Sorry, I have a time lag here. Yes, I mean, we talk about, I mean, even the very term product suggests the model of which we've always had in schools, which is we have a curriculum which is defined in terms of inputs, remember? This is what I'm going to put in this term. Then we had manufacturers, companies who would make stuff, usually textbooks, which detailed the stuff which was to be put into the child. And so, and everybody was kind of happy, I suppose, because they were making money from it and things like that. If and when we start to think of the curriculum and learning in terms of outcomes, everything changes, because maybe we can't think of resources in terms of products or things, or maybe to a lesser extent. I mean, a text like Inanimate Alice is a product. So there still will be a place for the creation of products in a sense, but I think it's more about the creation of contexts and environments for learning is the key. It's about. I'm a classroom teacher, and I have a bunch of kids for whose development I'm responsible for a certain period of time. I know the skills that I want them to be developing. So the question for me then is, what's the best context, including texts, which I can use in order to develop these skills? So maybe we're thinking along the lines of project-based learning. What's the project that we're all going to be involved in? What is the end product for that? And what are the skills that young people are going to have to develop to be able to deliver that project? And that is more like the world beyond school for all of us. That's more like the reality of the world, I think. Javier. Yendo en contra de la directriz de mi querido jefe aquí presente, lo que presenté lo que presenté de los proyectos que estamos manejando ha sido pues un estudio de investigación que, curiosamente, abro la paréntesis, si yo tuviera esto cambiaba como product manager, porque lo que necesita un product manager es saber las necesidades que vas a atender, y eso es lo que no se hace, se da cambios, se dan vueltas al producto, se da cambios, el producto lo cambio de aquí, lo pongo de esta forma, le doy más belleza, le pongo multimedia, pero ¿está atendiendo las necesidades reales, a las tendencias de las necesidades o no? Bueno, cierro paréntesis. El otro proyecto que planteaba Pepe que pudiéramos introducir es un trabajo que hemos desarrollado con 4 colegios que están en red de aprendizaje, que han trabajado por un proyecto colaborativo en red con los docentes, que tienen muy claro que la tecnología es herramienta, algo que es complicado de entender, la transición de tecnología a herramienta, pero que está en el acervo cotidiano de lo que están haciendo, y de lo haciendo en red, con otros colegios de 3 puntos radicalmente distintos de la geografía española, o del territorio español, perdón, Cataluña, Madrid y Canarias. Y esos profesores enseñaron a niños de quinto de primaria, a través de el tiempo, método científico de cómo puede ser el hombre o la mujer del tiempo, explicar el tiempo, pues cómo puedes aprender matemáticas, lectoescritura, cómo puedes aprender a trabajar en equipo y a trabajar en grupo. La tecnología sirvió para buscar, para poner en común centros y redes de centros, para poder investigar, para adaptar el modelo, y los chavales, adaptados a su quinto de primaria, a sus 11 años, cómo pudieron atender a lo que realmente buscas, que no es transmisión de conceptos o transmisión de
conocimientos estáticos, sino ese aprendizaje a aprender, o esa búsqueda selectiva, o ese discernimiento, mapa conceptual, etcétera, etcétera. Todo eso hoy en día está a disposición de los docentes y de los centros. Y es unos recursos espectaculares, impresionantes. ¿Qué es lo que nos falta? Pues falta quizá el foco central, que es el empoderamiento del docente como verdadero promotor del cambio educativo. Para lo cual es imprescindible que asuma ese papel y no en soledad, sino en red. Y que las autoridades públicas lo potencien y lo posibiliten. En tanto en cuanto no se produzca ese cambio inverso, es muy complicado que el cambio educativo prevalezca. De hecho, aunque estemos hablando de sistemas educativos 1.0, pero los que mejor funcionan, Finlandia, Cuba, perdón decirlo, pero Cuba funciona bien, y muy bien, la clave está en el empoderamiento del docente, en la capacidad del docente para decir, yo soy capaz de enseñar con los medios y independientemente, es obvio que para qué te enseñan, pero los éxitos de lo que se mide en PISA, pues lo puedes potenciar o no, dependiendo de qué capaz eres para planificar y llegar a esos resultados de PISA que te exigen. Pues si quitemos PISA, a mí no me gusta, pero si planteáramos un modelo de creatividad, de empoderamiento, de emprendeduría o lo que fuera, esos profesores que tienen muy claros sus objetivos podrían manejar los medios que tienen para sacar adelante esos resultados que estarían buscándose como sociedad. Ahí lo que pasa es que, claro, el tema de los informes, lo decías tú, lo de PISA, o sea, hay informes y me remito, por ejemplo, hace poco tenemos todo reciente lo de los test de estrés de los bancos, grandes informes que luego valen para lo que valen. Entonces yo creo que a los educadores precisamente lo que les tenemos que dar es la seguridad de que el cambio está en sus manos, realmente. Entonces los generadores de contenido tienen una responsabilidad que cubrir, los educadores tienen otra responsabilidad que cubrir, las instituciones yo las dejaría al margen, de momento, porque hasta que el hecho no sea algo ya imparable, no van a tomar un papel, porque sí que se subirán al carro cuando vean que es sí o sí. Pero mientras tanto, seguirán un poco, digamos, manteniendo esa línea que de alguna manera, pues bueno, pues va a ser muy complicado que los grupos que realmente quieran conseguir resultados nuevos, haciendo cosas nuevas, van a tener que sufrir. Pero eso es parte del proceso de cambio, eso siempre ha sido así. Salir de la zona de confort para entrar en una zona, digamos, cuando menos desconocida. Es que es experimental, es que los modelos de negocio todavía no están claros, no están definidos, ¿no? Pero vamos, yo creo que, bueno, si os parece, vamos a continuar con las preguntas. A ver, por aquí tenemos 3 preguntas. Yo quería también... A mí hay cosas que me están causando grata alegría y otras que digo, yo pensaba que esto ya habíamos pasado por ello hace muchos años, ¿no? Entonces, pues en el sentido que comentaba alguien del público, ¿no? Es importante entender que muchas de las cosas que estamos hablando perfectamente se pueden hacer también sin tecnología, defendiéndola, ¿no? Es más el hablar de la tecnología como herramienta, porque al final la paradoja con la que nos estamos encontrando es que estamos tratando de proponer que se utilicen las herramientas porque estamos conviviendo con personas que tienen miedo de utilizar la tecnología. Y nos estamos enfrentando también los creadores, las personas de los contenidos con los ya llamar tecnólogos, y es el pensar la tecnología por la tecnología. Entonces, pues cuando desde Fundación Telefónica se está hablando de la cultura y de entender el contexto sociohistórico, histórico-cultural y desde una perspectiva ecológica, me parece interesante porque muchas veces desde la producción y la creación nos estamos encontrando con que los fondos se van a los ingenieros, a los que programan, a los que hacen esta carrera de por las plataformas, ¿no? Y por los nuevos inventos. Y igual es interesante que pongamos más esfuerzo en ver ese uso de las tecnologías, cómo se está haciendo, cómo se puede aprovechar mejor, cómo hacer que realmente seamos más dialógicos y triangulemos mejor y todas estas cuestiones de los modelos educativos, ¿no? Que también conocéis y que tan bonito es recordarlos. Porque no es tener Twitter o tener Facebook o no sirve. Tú puedes hacer los mismos monólogos que haces en cualquier encuentro con o sin Facebook, o puede ser igual de poco escuchador o que nadie te escuche, ¿no? Al final es, yo creo, entrar en todo eso. Entonces me sorprende el ver cómo está
gusta gratamente y también un poco desde la tristeza el ver que todavía falta tanto por hacer en investigar en todo esto, en seguir proponiendo tecnología, pero encontrarte que también tienes que poner en valor lo otro, ¿no? Como que estamos ahí en un espacio donde lo importante es, sí, lo que estáis diciendo, tener claro quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos, qué queremos hacer, ¿no? Perdona un momento. Ayer comentaba uno de los ponentes precisamente sobre lo que tú estás comentando, la regla del 1-9-90, que está por ahí detrás, Alok, y que a mí se me quedó grabado. O sea, es decir, eso de que realmente, ese 1% es el agente de cambio, luego hay un 9% de curiosos que están un poco a ver qué pasa y si sirve, como diciendo, lo aplico, y luego el 90% de los que simplemente no hacen nada. Entonces, a partir de ahí, esa regla del 1-9-90, Alok, gracias por compartirlo con nosotros ayer. Yo creo que en este caso se puede también aplicar en temas educativos de cambio. Pero volvemos con las preguntas, si os parece, porque sí. Por ahí había 3 preguntas. Empezamos. Luego vas tú. Sí. Bueno, yo una vez más agradecerles, y la mesa redonda, agradecerle a Javier su presentación, que me ha interesado, y más que su presentación, este último comentario de los contextos del profesor. Yo soy docente también, el profesor no puede actuar solo, pero yo lanzaba 2 preguntas, a lo mejor un poco disruptivas, pero y que enlazan con la pregunta de la compañera del fondo. Yo creo que somos bastantes o unos cuantos los docentes que estamos dispuestos, y que lo estamos haciendo ya, a trabajar en escenarios distintos, novedosos, asumir un poco el riesgo, la innovación, pero creo que sí que merecemos y demandamos el trabajo con dignidad, llámese nómina, salario, retribución o simplemente reconocimiento global, que va más allá del dinero. No es solamente una cuestión de remuneración, es una cuestión de reconocimiento, porque todo el mundo nos lanza speeches diciendo que lo importante que es la formación, lo importante que es la educación, pero claro, luego al final uno ve la base salarial y de reconocimiento, insisto, de aquellos que están construyendo lo que es importante y otros que están haciendo otras cosas que serán también importantes, y hay un desequilibrio. Entonces, yo creo que sí, que necesitamos ese reconocimiento para potenciar ese 1 que sean 5, esos 9 que sean 19 y esos 90 que se reduzcan, ¿verdad? Otra cuestión es ¿por qué confundimos tantas veces información con conocimiento? Que son 2 cosas distintas y que al hablar de tecnologías de la información, de la comunicación, tienden a no quedar bien diferenciadas, ¿no? La información no es conocimiento. ¿A quién le lanzas la pregunta? A quien quiera responderla. Y a ti, un pequeño chascarrillo, Fernando, como profesor. Yo creo que cuando aprendí inglés, ahora me sirve para firmar contratos, pero sobre todo me sirve para viajar, para hacer amigos, para enamorarme y para leer a Whitman. Por supuestísimo que sí, claro que sí. A ver, ¿quién quiere contestarle? Acerca de la información y el contenido. Sí, la información es la que está, ¿no? El contenido es cuando ya lo incorporas a tu, ahora sí que el conocimiento lo incorporas a tu esquema, a tu persona, ahí ya se vuelve un conocimiento. La información está en la red, la información está en un libro, la información está en un cartel, ¿no? Entonces sí podemos no llegar a confundirla, pero a lo mejor la palabra se puede malinterpretar de una u de otra forma, ¿no? No sé si tengas algún comentario. Yes, not particularly about the distinction between knowledge and was it knowledge and information? Yeah. It's an interesting discussion in itself, but I wanted to agree with you and disagree with you. I wanted to agree with you about the role of teachers in society and about how important it is. And I want to agree with you that teachers should be treated with more respect and should be paid more money and so on. I've always thought that because I was a teacher for 30 years. So I would say that, wouldn't I? I also want to slightly disagree with you in your opening comment when you said that one person, one teacher cannot make, I think you said something like one teacher cannot make a difference or cannot change things on his own. And I would disagree with you there to a certain extent because I think every single teacher can make a huge difference because when you think of the young people that you're responsible for,
you make a massive difference in their lives, no matter what you do. I mean, maybe especially if you do it badly, you make a massive difference in their lives. So, you know, while I accept your general observation about teachers and their role and so on, I still think that the real change can come from individual people changing themselves, if you like, first. Sí, si no le das el micro no lo escuchamos. Mientras tanto, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí, por favor. Bueno, yo quería felicitaros a la gente de Telefónica por ese estudio tan interesante que has presentado y sobre todo por algo que en mi opinión supone un cambio en 3 perspectivas. Primero, por la metodología que usáis. Segundo, por usar el contexto. Y bueno, el tercero también yo creo que es porque está mirando hacia el futuro, aunque Telefónica siempre mira al futuro, pero nunca lo he visto tan claramente expresado, ¿no? Entonces, bueno, mi comentario es un poco, está en relación con la idea de conectar la producción y el mundo cotidiano con la educación. Y a mí lo que me horroriza es volver a un modelo de los libros de texto. O sea, y estoy muy asustada. O sea, yo creo que la educación, bueno, es mi opinión personal, llevo 30 años como educadora y he estado en todos los niveles educativos. La educación va por abrir las puertas de la escuela. Claro. Y, por ejemplo, yo a la gente que tiene que producir no le orientaría tanto a producir cosas específicas para educar, porque eso hace que la escuela se quede obsoleta. Entonces eso no implica el cambio. O sea, yo estaba pensando, por ejemplo, en modelos como el modelo de iTunes, el que vale un euro bajarse una cosa y entonces el alumno puede crear un montón. O sea, perdonar, por ejemplo, mi propia experiencia como educadora este año, el otro día en la Universidad de Alcalá. Mis alumnos no quieren leer y entonces mucha gente dice, pues es que no saben, es que la gente hace otra cosa. Y yo he dicho, pero es que tienen que leer, yo les voy a enseñar. ¿Cómo lo he hecho? Pues mirad, lo he hecho de la siguiente forma. Primero, yo tengo mi iPad y lo proyecto ahí. Y en amarillo marco la idea fundamental. Como eso es lo tradicional y lo que no valía para nada, ¿qué es lo que he hecho? Pues he cogido y les he dicho, una idea solo una idea. La aprendí de Henry Jenkins. No hay que enseñar todo lo que tú sabes, una idea. ¿Y sabéis cómo lo han aprendido? Haciendo un vídeo móvil de 1 minuto que cada día vemos en mi clase. Y entonces allí traen, bueno, lo más interesante de todo, por ejemplo, les dije, vamos a aprender comunicación y poder. Bueno, yo creía que iban a hablar pues del 15M, de lo que a mí me preocupa, de la crisis de Bankia, absolutamente para nada. Me dijeron que a ellos no les importaba eso absolutamente nada. Y yo aprendí con ellos muchos conceptos de poder que intuyo. Pero eso yo no se lo he enseñado desde los libros. ¿Para qué vais a perder el tiempo haciendo cosas dedicadas a la educación? Yo enseño con videojuegos comerciales, con cine comercial. ¿Y sabéis lo que me dijo el otro día un profesor con el que yo estuve el otro día en una clase de primaria? Yo le dije, porque nosotros fracasamos continuamente. Y le dije, oye, ¿por qué hemos fracasado explicando el cine clásico, una cosa tan nueva que les va a ayudar? Y me dijo, ¿sabes por qué, Pilar? Porque hacéis más de lo mismo. Más de lo mismo que es llegar el profesor a explicar rollos, llegar el profesor a creer que lo sabe todo, llegar con un libro y decir esta es la mejor aplicación. Pues no, la gente aprende en la calle. Y fijaros, yo soy bastante feminista y tengo que reconocer que uno de los mejores inventos que he visto en Disney es la aplicación Penguin. Penguin me ha enseñado a trabajar con mis nietas, a enseñarles cómo participar en las redes sociales y es gratis. Por ejemplo, lo mismo con otras cosas. Entonces, ¿para qué ahí darle tanto al coco a decir yo tengo que inventar esto, yo tengo que inventarle otro? Hay que ser creativo para que todo el mundo pueda comprarlo y barato con el modelo iTunes y dejaros de rollos de otra cosa, porque no lo vais a vender. Muchas gracias, enhorabuena. Bueno, pues más llamas. Sí, yo estoy aquí. Marta. Sí. Yo, bueno, vengo más del mundo de la producción también de contenidos, pero ahora me quiero postular un poco desde la posición de madre. Yo tengo 3 hijos,
son del mismo padre, la misma madre, pero cada uno es de su padre y de su madre. Es decir, cada uno tiene una forma de ver la vida, ¿no? Y de aprender. Entonces, yo sí creo que efectivamente que el sistema educativo todavía le queda muchísimo por hacer. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor mi hijo mayor encaja muy bien en el sistema actual, ¿no? De memorizar, de aprender, tal, porque es así. Pero sin embargo, el pequeño, por ejemplo, le cuesta muchísimo. Él es muchísimo más creativo. El sistema de la M con la ma, a él no le funciona para nada. De hecho, ayer mismo estaba yo con él, M con la ma, nada. M con la ma. Y sin embargo le digo, ¿y qué pone aquí? Mamá. Y ya me dejó como diciendo, ostras. O sea, el niño no sabe que la M con la A es ma, pero sin embargo entiende mamá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos dejar la forma de enseñar a los niños de una única manera, porque cada uno es de una manera. Pero sí coincido en que hay una forma común de enseñar a todos, y es a través de la diversión, del el entender, lo que me decías tú, ¿no? El darle un sentido. Porque al niño que más le da que la M con la A sea más, es que le importa un pimiento. O sea, pero sin embargo mamá sí lo entiende. Entonces, creo que tenemos dos realidades. Una realidad en la escuela y una realidad en casa. Y en casa los niños están muy conectados a Internet. Yo tengo mi iPad en casa y sí que veo que utilizan las nuevas tecnologías y yo no quiero pararles ni frenarles, al revés, les motiva a que lo hagan. Pero sí necesito ese apoyo a nivel en el hogar para poder enseñar a los niños. Luego también esa producción de contenidos no hay que dirigirla únicamente a la escuela. Esa producción de contenidos también hay que llevarla a los hogares, ¿no? Porque nosotros también somos educadores. Yo creo que yo soy una educadora fundamental para mi hijo. Por supuesto que los profesores tienen que enseñar, pero yo más, ¿no? Y esa educación en valores, esas capacidades, yo creo que son fundamentales. Y por supuesto para mí es mucho más importante el enseñarle a mi hijo unos valores, a ser una buena persona y a defenderse en la vida antes que se aprenda a memoria todos unos conceptos, ¿no? Yo creo que esta parte es la parte muy importante y es la parte que hace la conexión con todo lo que tenemos en tecnología y en aplicaciones, como decía por allá. Yo creo que las personas que están produciendo deben acercarse a ver cuáles son esas necesidades, porque existen, definitivamente sí existen, y los educadores podemos tomar y retomar y ofrecerle a los padres de familia, pero una aplicación como las que bajamos de iTunes, que son maravillosas porque el niño puede construir y el niño puede construir mamá y se ha ayudado a autistas y se ha ayudado a adultos mayores a reactivar algunas funciones que ya no tenían. O sea, realmente existen en los videojuegos o en los juegos, que son las aplicaciones para iPad o para tabletas. Entonces, lo que falta es esa difusión, porque no las conoces. Existen, la gente que la está produciendo lo sabe hacer. El maestro lo quiere llevar a cabo y aunque tenga buenas intenciones tampoco lo conoce. Entonces yo creo que ahí es donde existiendo una plataforma de colaboración donde exista cómo tú te integres con otras mamás que están haciendo y qué aplicaciones son buenas y qué videojuegos son buenos, pues tu hijo está entretenido pero está aprendiendo, ¿no? Están leyendo y sí, no necesariamente va a leer el libro que tú le pidas que lea, está leyendo con lo que existe en el mercado y con lo que ustedes productores están haciendo. Entonces yo creo que sí ahí hay un punto muy importante que está abierto y que se debe trabajar, dónde nos estamos haciendo esa red interdisciplinaria y dónde nos estamos juntando, como en este foro, padres de familia, gente que produce y gente que también educamos, ¿no? Tenemos otra pregunta por aquí. Era casi una reflexión, porque hay una cosa común en todo lo que se ha dicho aquí y que nosotros lo hemos discutido muchas veces, Javier y yo, sobre todo a raíz del estudio, yo creo que, poniendo un ejemplo, si uno va a ver un vídeo que hay en YouTube de una entrevista con Isaac Asimov hablando de educación del año 88, en el que todavía no había internet, y que en un momento le pregunta, oye, pero tanta tecnología en la educación no será algo más frío, no será algo menos personal. Y él viene a decir lo contrario. Decía, justo la tecnología va a facilitarnos que la relación con cada uno de los alumnos sea más personal. Lo que han estado contando, yo creo que Bill, tanto Mayus como Javier, es que el avance de la educación tiene algo que ver con la tecnología, pero tiene que ver mucho con tratar a los niños como seres humanos. Es decir,
Cuando Bill empieza diciendo que el camino más corto entre dos seres humanos es una historia, es porque piensan los niños como seres humanos. Cuando Mayus nos ha contado cómo no tiene sentido nada para ellos hasta que es significativo y le pone una emoción, es porque son seres humanos. Y Javier, porque ha tenido que acortar, no ha contado que el estudio se inicia viviendo con una serie de familias en distintas partes del mundo. Ese es el punto de partida del estudio, no es la tecnología que va a haber. Entonces, realmente es una revolución que la tecnología va a ayudar a hacer, pero que se hace realmente pensando en que los que están sentados en los pupitres son seres humanos y que ya sabemos mucho en el cerebro de cómo se aprende. Entonces, me parece muy significativo todo lo que estamos haciendo, pero jamás leyéndolo desde el punto de vista de tecnología, sino leyendo el respeto de que hay seres humanos allí que, pues un poco respondiendo a lo que decía, sí. Es que voy a aprovechar que aquí tuvimos el día de Internet a un filósofo, a Daniel Linerarity, que nos contó muy bien la diferencia entre dato, información y conocimiento. Y entonces, todo pasaba por la significación. Un dato es que tú pones la radio y dice que hay un atasco en la carretera a Coruña. Como tú no vas por la carretera a Coruña, eso es un dato. Si tú vas por la carretera a Coruña, eso es una información. Y si eso lo oyes mucha mañana y ya decides que te vas a mudar de esos conocimientos porque ya te lleva a la acción. Entonces, era un buen resumen de las tres. Pero al final es hacer significativo lo que aprende, que es la verdadera labor de los profesores. Y la ha sido siempre y lo seguirá siendo siempre. Muchísimas gracias. ¿Más preguntas? Sí, bueno, yo quería hacer un poco un comentario en la línea esta un poco, y es que nosotros estamos desarrollando proyectos de narrativa transmedia en educación formal, en marcos de educación formal, y una de las cosas que estamos viendo y que en realidad no es que nos sorprenda, pero que sí nos invita a la reflexión, es que desde el punto de vista de los profesores, una de las principales virtudes que dan a este tipo de proyectos es que les ayuda a conocer mejor a sus alumnos. Y les ayuda a conocer mejor a sus alumnos porque permite que los alumnos realicen dentro de la escuela las prácticas o muchas de las prácticas que ellos hacen en sus espacios de ocio o fuera del marco escolar. Y por lo tanto, este valor de poder conocer mejor a nuestros alumnos nos permite también poder responder mejor a sus necesidades y a las necesidades que les pide la sociedad en general. Por lo tanto, yo creo que es importante siempre como tener presente que este tipo de proyectos o el uso de, ya sean tecnologías o ya sean elementos analógicos, digamos, que nos ayuden a responder mejor a las necesidades de nuestros alumnos, pues pone en valor todo el esfuerzo que muchas veces requieren o el sobreesfuerzo que muchas veces requieren y que tampoco está compensado, como decían antes, en sueldo o en este tipo de cosas. Simplemente apuntar esto. Sí, pero ese es otro tema que no vamos a entrar. El tema del sueldo yo creo que no lo vamos a tocar. Sí que me parece importante una cosa que has apuntado tú, que es el tema de eso, que a fin de cuentas estamos ayudando a generar nuevas estrategias. Y esas estrategias, cómo se utilicen, cómo se implementen en los entornos educativos, va a depender mucho del colectivo, de los que están realmente dispuestos a que las cosas cambien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Javier. Brevemente, sobre el perfil del docente TIC, que es interesante saber cómo está funcionando hoy, no solo en el ámbito español, sino en Latinoamérica, y también lo que yo conozco en Estados Unidos. Las nuevas tecnologías ha servido como palanca para el cambio metodológico que mucho docente ha querido plantear y no podía, porque el sistema no lo dejaba. Pero ha sido, como está bien visto, las nuevas tecnologías, está visto que, oye, que va por ahí el futuro, que no sé qué, dice, ay, pues mira, voy a unirme a esta nueva tendencia para que sea posible mi verdadera pasión. Y además que esto del mundo 2.0, encima me encuentro con otra gente apasionada y genero una pequeña red de apasionados por el cambio. La cuestión es que lo tienen muy jorobado porque, bueno, pues es verdad que remar contra corriente no es fácil, pero sí que es verdad que te encuentras con los perfiles de docentes que yo proyecto de niño y me digo, pero si es que este buen docente que veo ahora era el buen docente que yo tuve de niño. Y si tengo que tipificar el buen docente que tuve de niño, lo encuentro reflejado en el docente actual que está vinculado o metido en el mundo 2.0. De hecho, hubo una idea que tuve en su momento, que planteé, lo que pasa es que no salió, de recuerda quién fue tu docente y descríbemelo. Y seguro que coincidiríamos con una serie de aspectos vinculados a la pasión, al entender al alumno, al tratar de ponerse en su lugar, al poner los recursos, todos los recursos, y esa es la labor, por así decirlo, de los productores, de poner recursos para que ese profesor realmente haga su trabajo, que es de empoderamiento, de, oye, yo soy el que no es que yo que enseña, yo soy el guía de ese chaval va a sacar lo mejor de sí mismo, porque voy a poner todos los medios y ayudarme a esto. Esa quizás sea la labor verdadera del docente hoy, que ha sido la labor de siempre.
agregando un poco a tu comentario, precisamente con las redes que existen y con las plataformas, que esa es como la parte muy interesante, los maestros inclusive que dentro de su mismo centro reman contracorriente por la presión de los demás, encuentran en estas plataformas y en esas comunidades de maestros, a lo mejor en otro lado, en otra parte del mundo, apoyo y nuevos recursos, porque al estar en la red realmente uno pone, quién sabe, una aplicación para enseñar química y bueno, se le despliegan una cantidad de recursos impresionantes de gente que nunca hubiera, que en su mismo centro, pues a lo mejor no hubiera obtenido. Entonces, ese reconocimiento también se lo empieza a hacer él por él mismo. El mismo docente apasionado va a obtener su propio reconocimiento, no porque espere que el director del colegio o el político venga y lo reconozca, sino porque él mismo está haciendo bien su trabajo y ve el avance, ¿no? Y me gustaría también introducir otro elemento que es, perdón, en educación no solo estamos hablando de educación escolar, digamos. Hay una parte importante de educación que incluye a educación para adultos, educación especial para casos, digamos, colectivos con necesidades especiales, inserción, reinserción, centros penitenciarios, niños que por situaciones particulares no pueden asistir a aulas por cuestiones de problemas geográficos, clínicos, porque uno de los temas que a mí personalmente más me ha interesado siempre es decir, ¿cómo puede ser que tecnológicamente tengamos mundos como Second Life, tengamos la posibilidad de hablar de teletrabajo, de teleeducación, y yo, por ejemplo, un niño que esté hospitalizado durante todo el año prácticamente por una cuestión X, no pueda de alguna manera, sí que existen fórmulas, sé que existen modelos, ¿vale? No vamos tampoco a debatirlo, pero no se esté utilizando, no se esté implementando más y mejor ese tipo de tecnologías, porque existen, o sea, se pueden hacer. Entonces yo quiero un poco lanzar, decir, pensar un poco, por ejemplo, cada vez estamos escuchando que en los centros penitenciarios, por ejemplo, están a tope, que ya, bueno, es un auténtico caos, y en lugar de pensar en que hacen falta cárceles más grandes, ¿no será a lo mejor momento de pensar qué tenemos que hacer para intentar vaciar esas cárceles y dar un sentido a la vida de determinadas personas y darles posibilidades a través de la educación? Y este tipo de estrategias transmedia hacen atractivo que no te sientas que estás en el colegio de vuelta, sino entender con una metodología diferente, con herramientas diferentes, contenidos diferentes, porque es un público diferente. Todo ha cambiado, la conversación ha cambiado y nosotros debemos cambiar, sí o sí. Entonces yo sé que Telefónica ahora mismo tiene muchísimos frentes abiertos a nivel educativo. Yo quiero dejar simplemente, poner un poco esa pequeña lanza, decir, hay otros modelos también, hay otros colectivos que necesitan esa educación y no debemos tampoco dejarlos de lado. Ya no hablo ya de los niños con síndromes de deficiencia de atención ni cosas así, que eso ya también daría para otro tema, ¿no? ¿Queréis hacer algún comentario más tú, Bill, verdad? David? No? Yeah. No? Apologies, Fernando, but it's not directly about that, but it just occurred to me when you were talking there. I think somebody asked earlier on about a simple example of how technology has improved things in education. And the single simple example that comes to my mind is the advent of blogging. If you think of writing, again, to take Mayu's model earlier, how did you learn poetry? How did most of us learn to write? Or how did we write in school? For most of us, writing in school was teacher gave you a topic and you went away or you sat in class and you wrote an essay on that topic, whether you liked the topic or not sometimes. Recently I've seen the development back in Scotland of loads and loads of class blogs and children's blogs in school. And one particular example I happened to see, and it was a small primary school, and it was a young boy who had written a story in his blog about what he did in his holiday, typical kind of subject. What he did in the holiday weekend, he went to Aviemore and he went to a theme park and he did various things. But the really interesting thing about it was it had mistakes in it. The spelling wasn't perfect. It could be improved. I'm sure he could improve it if he was to work on it. But the key thing was that there were 5 comments at the bottom of it. 1 was from the teacher, 3 were from his peers, and 1 was from
from a young woman who had been visiting the school that day. She was working for the BBC on BBC Learning something or other. She happened to be in the class and she happened to see him writing his story, and she happened to say, when I get home tonight, I'll leave a comment on your story, which she did. So that young guy, who maybe normally or in past days would have handed in his story on a piece of paper to the teacher, and the teacher would have made generally positive comments about it, I guess, but would also possibly have put a few red marks in the margin about spelling and stuff. And then he would have, taken notice of the comments or not, and moved on. But with the blog, all of a sudden he has a wider audience. There's no limit to that audience. The comments are very, very positive and encouraging. Some of them suggesting what he might do next time or what he might do to that story to make it better. And he's far more motivated to make his next blog post or his next story better. I write a blog, and when I write a blog post, and just before I press the button that says publish, I check my spelling very carefully, because it says at the top of the blog, the literacy advisor. So that's a huge motivation to make sure. The other thing I do is I ask my partner, who's an English teacher, to check if I've been tempted to use colons or semicolons, because I'm not particularly good with semicolons. I don't know why. She says I just refuse to learn because I'm lazy. Maybe that's the case, I don't know, but I'm not very good with colons and semicolons. So she checks the colons and semicolons, and then I press publish, because I'm quite confident in her ability with colons and semicolons. But it's such a powerful tool, and that has just almost overnight become available to teachers. Almost overnight. So the world has just changed completely. That boy's grandmother in Australia can read his story and write a comment on it. Fantastic. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? ¿Sí? Sí. Ahí había dos preguntas que están esperando. ¿Yo? Sí. Pues mira, se ha dado el punto de vista de los productores, de la familia por parte de la madre, y yo quiero dar mi punto de vista como hija. Mis dos padres son profesores y son profesores de niños con discapacidad. Y ellos entienden el concepto del desarrollo de las tecnologías como un método de estimulación a esos niños, pero se ven completamente limitados porque no tienen tecnología, no tienen nada para poder hacerlo. Y por ejemplo, a mi padre le pusieron un ordenador en la clase para que estuviera allí y hiciera algo, y he estado yo enseñándole a mi padre cómo usar el ordenador, qué recursos tiene y qué cosas puede hacer en el ordenador para utilizar con los niños, y él quiere usarlo, pero no sabe cómo. Y mi madre, por ejemplo, le está enseñando a usar su móvil, porque sus niños llevan el móvil, se pasan canciones, y es una forma de interactuar con ellos y de aprender con ellos, pero ella no sabe, y le está enseñando cómo usarlo. Y enlazo a lo que se comentaba antes de la distribución, que yo creo que si a ellos les llegara un modelo de enseñanza a través de las tecnologías y un modelo que les permitiera desarrollar esto con los niños, lo aprenderían, lo interiorizarían para poder aplicarlo, pero no le llegan. Vivimos en una ciudad pequeña, Badajoz, que no es Madrid, que no sabemos no saben cómo hacerlo, y claro, se ven muy limitados. Javier, tal vez una solución. Mi madre, que vive en Salamanca, tiene 76 años. El otro día le regalé un Nokia último modelo porque claro, mi madre, el Gmail tiene que encender el ordenador, entonces tiene que escribir por el móvil. Entonces tiene una tarifa plana con 76 años para el Gmail. Y claro, lo tiene dependiendo de la tarifa del momento. Oye, no me has conectado el Wi-Fi. Y digo, mamá, que no es Wi-Fi, es Wi-Fi. Y dice, ya bueno, yo digo WhatsApp y Wi-Fi. Y verás, lo digo bien, porque ella manda a sus nietas, para conectar con las nietas, las fotos que hace y las manda en WhatsApp y lo ve. A ver, déjame no sé qué. Y ha aprendido. Mi madre es especialmente, bueno, sí, es bastante rápida, pero aún así todo es 0.0 tecnológicamente. Sin embargo, ha aprendido por una necesidad motivacional. Le tuve que leer Skype para hablar con su nieta que estaba en Francia. Y ella tenía la motivación del Skype porque tal, y aprendió a conectarse. Simplificamos los accesos, pero ella
era una motivación tan fuerte interna que aprendió con sus pares. Y aprendió con sus pares que eran a veces el vecino de al lado, a veces su hijo, a veces tal, las 24 horas de su hijo que le llama para... La clave está en la motivación y tratar de facilitar lo máximo posible, vuelvo a insistir en el concepto, que la tecnología sea herramienta. Y mi madre ahora mismo cada vez es más herramienta su Nokia y cada vez lo utiliza más y cada vez usa menos el ordenador para el correo electrónico o porque lo tiene todo unificado. Vuelvo a insistir, es la clave, por una parte, es efectivamente ayudar a facilitar que se haya una transición rápida de tecnología a herramienta, pero sobre todo el elemento motivacional y sobre todo el saber qué quieres hacer con ello, que es el verdadero problema, qué quieres hacer con ello. Y posiblemente lo que se ha dicho muchas veces, es verdad que hay una sobreabundancia de tecnología y poca dentro de las clases, posiblemente, y poca habitabilidad para esos espacios de compartir entre los docentes en que los pares se puedan apoyar unos con otros para ir progresivamente incorporando en lo que se llamaría las competencias digitales, que nadie habla de ello, pero sin embargo es uno de los factores centrales que hoy en día tiene como reflexión nuestro sistema educativo, no solo en España, sino en el mundo mundial. Vale, perdonadme porque queda poquito tiempo. Nos da tiempo a una pregunta más y una pregunta por Twitter. Entonces, intentad por favor ser rapiditos. Vale, yo quiero hacer una última pregunta que una varias ideas de las preguntas que han hecho personas. Una es con respecto al comentario de Story Worlds de Fernando y la madre que habla y desde el punto de vista de los productores y Mayus. Es que hay una división entre las expectativas de los padres cuando están utilizando aprendizaje informal en casa, o sea, informal learning en casa, y lo que esperan de los profesores. Cuando desde el punto de vista del productor se quiere crear Story Worlds para el medio educativo, el problema es que desde el director del colegio, los profesores, se topan con la exigencia por parte de los padres de dónde está realmente el conocimiento en el resultado de las evaluaciones, etcétera, porque los padres siguen pensando que eso está bien para el contexto del aprendizaje informal de la casa, pero que del colegio exige unos resultados. Y los padres mismos quizás no dejan avanzar a las escuelas y a los profesores que quieren ser innovadores, porque los padres también tienen ese modelo anticuado de enseñanza-aprendizaje. Vale. Y lo que sí es muy importante es poder establecer objetivos. Si el maestro establece objetivos y dice a dónde quiere llegar y lo informa al padre, el profesor va a buscar el recurso que necesite, ya sea esa aplicación informal o la película que está en cartelera o el libro o lo que sea para llegar a ese objetivo. Yo creo que ahí es donde tenemos que también mantener una relación muy estrecha y hacer redes sociales también de padres de familia para informarles que también estamos cambiando y que no estamos basándonos exclusivamente en contenidos, como lo practicaba, sino realmente en desarrollar habilidades. Y jalar a los padres para que se mantengan informados y actualizados también, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Bill, ¿quieres hacer un comentario? Yeah. You want to say something? Yeah, please. Just to say that I think what you just said highlights the fact that we need to start to think less in terms of formal and informal education, because it's education, it's learning. And it also ties in, I think, with the comment the lady over here made about parents and the role of parents, and there's something that was said over here, that we need to begin to regard learning and education as a partnership between schools and parents and the community. Not that children go to school to learn and they come home to play, and that's the old world. That's the way it used to be. So we need to recognise what schools do, of course, and the role that schools have. But I think we need to start thinking less about formal education and informal education, as if somehow they were so different from each other, or one was far more important than the other. And it's not the case. And it's also about learning from each other, the importance of networking. What Abby said about the need for. Well, I need to learn this. Who knows? My next door neighbour knows, so I'll learn from them. Why not? And the young lady here who said that her parents are teachers and they don't know where to find out. They don't know how. I would suggest that what they need to consider is, how do I connect with all the teachers who do know?
And the way they do that is they look, for example, at Twitter. They find the right people on Twitter. They make the connections that way, and that's how increasingly how people learn, by making the right connections. Y perdón, y una cosa importante, lo que estaba comentando Bill. Si tus padres en Badajoz tienen una necesidad puntual y no encuentran una solución porque no saben, porque no existe o porque no a nadie se le ha ocurrido en Badajoz hacer algo parecido, que sean ellos los que, por ejemplo, en una red como LinkedIn o en Facebook, creen un grupo, es decir, profesores especializados en esto en Badajoz, y verás cómo empiezan a sumarse otros que están en situaciones muy similares o que no están en Badajoz, pero han pasado por lo mismo y empiezan a compartir. Edutopia.org empezó así. Es una cuestión de conexión, o sea, la conectividad, por supuesto, colaboración y co-creación. O sea, son las 3 Cs. Henry Jenkins lo decía. Estamos en una cultura de convergencia y de co-creación. Entonces, lo hablábamos ayer, lo hablamos hoy, lo hablaremos mañana. O sea, estamos sí o sí, estamos dentro. ¿Cómo lo asumamos? Es otro tema. Y vamos a la pregunta de Twitter. Bueno, voy a elegir una pregunta por 2 razones. Primero, porque visibiliza a unas personas que son muy importantes en todos los eventos, que normalmente permanecen invisibles, porque tiene algo que ver con transmedia, porque habla de otros lenguajes. Y es una pregunta que hay en Twitter para las traductoras de lengua de signos. Anda. Y la pregunta es, ¿cómo decís transmedia? Bueno, solo era una pregunta por agradecérselo y fenomenal, muy bien. Nos queda una pregunta más. Van a aplaudir, por favor, porque se lo han ganado. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más por ahí. ¿Nos da tiempo a otra? Sí. Otra pregunta más, Alok. Do we have time? Yeah. Yes. It would have been a great ending there, but okay. So give us a better ending. No. I was thinking all the exchanges were going towards one mode, which is conversation as a mode for exchange and expanding knowledge, when Bill was mentioning the blog and so forth. And then I thought, if we step back 1,000 years ago, because we all agree that technology is only a mean, so let's forget technology, and let's set ourselves in a situation of the relationship between a guru and his pupil. So the one-to-one relationship where you have the ability to exchange and to learn. So with all these technologies we have, Twitter, Facebook, and so forth, we have all the tools to do conversations in multi-flows. How would the educators today take over these tools to make sure that we talk one-to-one to all our students? And the reason why I'm mentioning this is I'm lecturing every year, not to young kids, but to 20, 21, 22 years old. And they all have my email address. And when they send me emails, I make sure that I reply to each email. And they know that I will reply. So it builds trust. And then there is a richness of conversation. And I just wanted to add that as a comment, because I think that's the way we as educators, when we are educators, need to make sure that we change attitude and we use tools like Mayus you're doing and so forth. So let's go back 1,000 years ago, because they did invent the ritual for participation, as we say in storytelling. Mayus. Any reactions? Sí, la realidad es que tenemos que crear ambientes creativos y ambientes dentro de los salones de clase que tienen que ver con la armonía. Precisamente esa parte del aprendizaje social y emocional es sumamente importante para que pueda haber esa apertura y esa relación uno a uno que podemos tener gracias a la tecnología. En la medida que el profesor puede aceptar que su alumno le puede preguntar cualquier cosa o que le puede inclusive decir que no está bien en algún argumento, en esa medida va a poder haber comunicación. Mientras el maestro no permita y siempre piense que tiene la razón y que ve al niño como un vaso, como una botella vacía a la que nada más le tiene que llenar de información entonces nunca va a existir, ni con la tecnología, ni con la web, aunque llegue al 5.0 o al 10, ¿no? No va a existir. Yo creo que esa es la clave.
La comunicación está en la forma en que nosotros manejemos los aprendizajes sociales y emocionales. Javier, ¿quieres comentar algo más? No, bueno, realmente... como conclusión. Sí, quizá como gran reto que veo yo a todo este mundo es el reto un poco de autocomprenderse, ¿no? como la función docente, dónde me sitúo, dónde me pongo y sabiendo en el mundo en el que vivimos. Ya no es cuestión, efectivamente, lo hablábamos antes, de no me sitúo yo, me sitúo en una red y sé trabajar en red, y sé recibir y dar, y sé también que mi rol tiene que ir orientándose. Muchas veces se ha dicho en el constructivismo, pero es verdad que ese rol de guía no es un rol cualquiera, es de una personalidad específica, y por tanto tendremos que pensarnos en los sistemas de selección de docentes que hoy en día hay. Tendremos que pensarnos el papel de la formación entre pares, ¿no? O sea, perdonad por el inciso, pero si el profesor tiene como única formación un proceso también incluso tradicional de enseñanza-aprendizaje, donde yo absorbo todo lo que me da porque otro profesional me lo da a mí, indudablemente es difícil que cambie de metodología de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las propiamente relevantes a mi modo de entender para el cambio metodológico en la escuela que nos está imponiendo la nueva cultura digital. Es que ya no podemos andar con chiquilladas. Es que no me extraña que se queje tanto profesor de que los chavales no entienden, no atienden, porque es que es una cultura diferente y hay un motor de cambio que el propio docente tiene esa posibilidad y potencialidad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Pepe, te doy la palabra para que cierres la jornada. Solo acabamos ya. Yo creo que ha sido muy interesante y como todo lo de educación nunca tiene fin. Simplemente deciros, bueno, en un principio agradeceros a todos vosotros. Yo creo que un aplauso para ellos, si os parece. Y bueno, aquí acaba la segunda jornada. Sigue por la tarde, pero son talleres para niños, o sea, no estáis involucrados. Y mañana pues seguimos aquí a las 9:30. Vamos a hablar de transmedia y cambio social. Y yo creo que va a ser tan interesante como los días anteriores. Estáis invitados a venir. Nos vemos mañana.